Villa Mondragón, Italia, año 1912. Un anticuario polaco establecido en Londres visita el antiguo monasterio jesuita en busca de libros raros para vender a coleccionistas. En una sala cerrada entre estantes y cajas polvorientas comienza a desapilar libros gruesos de tapas que parecían haber sido confeccionadas en la época medieval. Todos se ven muy iguales, excepto uno, un compendio con un tipo de escritura que no había visto nunca, con ilustraciones extrañas de mujeres flotando en líquidos brillantes, diagramas astronómicos que no correspondían con los mapas usuales, descripciones de plantas, objetos, posiciones humanas que jamás había visto, como si fueran instrucciones ritualísticas. No hay autor, no hay título, pero Wilfrid Voynich lo adquiere sin dudar. Hasta hoy nadie sabe a qué precio, pero hoy se considera invaluable. Desde entonces ningún estudioso o erudito ha podido saber qué significa, cómo leerlo y cómo usarlo. Bienvenidos a Códigos del Multiverso, les habla Ricardo Ferrón, en esta ocasión dedicando esta cápsula a este curioso texto y compendio ilustrado conocido como el manuscrito Voynich. Sigan este viaje porque es realmente sorprendente lo que ronda este texto, así es que comencemos. El manuscrito de Voynich es un libro ilustrado que data del siglo XV y está escrito en un alfabeto y lenguaje indescifrables hasta el día de hoy. Sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver en la historia de los textos antiguos. Sobre su origen, se sabe que el libro había sido parte de la colección del emperador Rodolfo II de Habsburgo en Praga, pero su ubicación se perdió durante siglos. Está compuesto por aproximadamente 240 páginas, aunque faltan algunas por señales de haber sido arrancadas o desprendidas por el deterioro. A simple vista, su contenido está dividido en secciones con ilustraciones de plantas desconocidas, diagramas astronómicos, figuras humanas y escenas que parecen relacionadas con algún tipo de método alquímico o botánico e instrucciones para su uso práctico. Actualmente no se sabe quién escribió el manuscrito ni con qué propósito. Durante algún tiempo se creyó que su autor fue Robert Bacon, un monje franciscano inglés del siglo XIII, por una carta hallada entre las páginas del libro que parecía indicarlo. Después de una investigación exhaustiva se desacreditó esta aseveración y por tanto se desconoce quién fue su creador. Se ha especulado que puede ser un tratado médico o incluso una obra antigua de ficción o hasta una broma, aunque demasiado bien elaborada como para ser solo esto. El manuscrito está escrito en pergamino con tinta y las ilustraciones están hechas con colores brillantes. Los análisis sugieren que el pergamino pudo haber sido fabricado en Europa Central. Diversos estudiosos de varias épocas mencionan que podría ser un sistema de escritura perdido o un lenguaje cifrado con un código que contiene un mensaje o una serie de mensajes que solo pueden ser conocidos por quien tiene la clave para su decodificación. Sin embargo, ha resistido todos los intentos de interpretación a lo largo de los años. Aunque se ha analizado extensamente, la escritura y los símbolos del manuscrito siguen sin ser descifrados y no se ha llegado a ninguna resolución sobre su significado. El análisis por carbono 14 indica que fue escrito entre 1404 y 1438. Los pigmentos y materiales coinciden con esa época, descartando teorías modernas de fraude en cuanto a su antigüedad. Entonces, la datación lo ubica en la última etapa de la Edad Media o en el inicio del Renacimiento en Europa. Pero ¿qué se ha descubierto en realidad? Hasta el momento los estudios de numerosos investigadores han identificado algunos patrones y características en este texto, como la frecuencia o repeticiones de letras. Aunque el lenguaje es desconocido, el texto presenta regularidades propias de una lengua real. Hay palabras que se repiten, prefijos y sufijos frecuentes y estructuras que recuerdan a una gramática coherente. Algunas palabras aparecen solo en ciertas secciones. Esto sugiere que hay temas o capítulos definidos como si fuera un tratado dividido en materias como botánica, astronomía, biología, farmacología o alquimia. Este principio lingüístico, según el cual unas pocas palabras son muy comunes y muchas otras son raras, se cumple sorprendentemente bien en el libro. Esto fortalece la hipótesis de que no se trata de un simple galimatías, palabra que significa que puede ser un lenguaje complejo codificado.
Las secciones con dibujos de plantas o diagramas tienden a tener un vocabulario distinto del que aparecen en las secciones con figuras humanas o representaciones de baños, esto último siendo un particular detalle que puede mostrar instrucciones ritualísticas o métodos para aplicar infusiones, herbolaria o el uso de elixires en baños rituales, junto con lo que parecían ser conductos hidráulicos, tubos y tinas contenedoras. Debido a esto, ha sido incluso descrito como un manual de magia o hechicería antiguo, escrito en un lenguaje que solo un círculo cerrado de personas conocía, aunque también se ha propuesto que pueden ser métodos médicos con infusiones herbales o prácticas relacionadas con la salud femenina, como baños terapéuticos, ginecología natural. Incluso hay una extraña mezcla de elementos como plantas, estrellas, líquidos y cuerpos femeninos que parecen combinar aspectos medicinales, astrológicos y simbólicos, lo cual sugiere una visión holística o esotérica del cuerpo femenino y su relación con la naturaleza. Por otro lado, algunos dibujos se repiten con variaciones menores, lo que hace pensar que se sigue un sistema o clasificación paso a paso. No existe otro manuscrito conocido que use el mismo alfabeto o lenguaje. Esto refuerza la idea de que fue creado con un propósito único, probablemente personal o secreto. Por supuesto, sin una traducción del texto, todo esto sigue siendo especulativo, pero es una hipótesis llena de misterio que sigue inspirando tanto a investigadores como a artistas o místicos. Y seguramente te preguntarás, ¿pero por qué no ha sido traducido este texto? Y tiene varias respuestas posibles. Número 1. Idioma o código desconocido. No se parece a ninguna lengua histórica conocida. Si se trata de un idioma inventado o un sistema cifrado muy complejo, no hay referencias externas con las que compararlo. Número 2. La falta de una clave. Si es un cifrado, necesitaríamos una clave o un texto paralelo para descifrarlo, como por ejemplo está la piedra Rosetta, que permitió que fueran descifrados la mayoría de los códices egipcios. Al no contar con algo como esto, no se puede hacer una correspondencia directa entre símbolos y significados. Número 3. No hay un contexto cultural claro. El manuscrito no incluye nombres propios, fechas o ubicaciones geográficas que ayuden a situarlo históricamente o lingüísticamente. Esto complica la tarea de los criptógrafos. Número 4. Posible lenguaje artificial o glosolalia. Algunos investigadores creen que el autor pudo haber creado un lenguaje artificial o incluso haber escrito bajo un estado de glosolalia, es decir, una forma de escritura espontánea sin significado concreto. Número 5. Extensión sin repeticiones claras. Aunque hay patrones, el texto tiene pocas repeticiones de frases largas o estructuras evidentes, lo que dificulta el uso de técnicas clásicas de descifrado. Número 6. No se sabe si tiene sentido. Aunque muchas evidencias apuntan a que sí lo tiene, no se puede descartar del todo que sea un elaborado engaño o un experimento sin contenido real, aunque esta teoría ha perdido fuerza con los años. Los más atrevidos o audaces estudiosos e incluso algunos místicos han especulado que el manuscrito de Voynich pudo haber sido canalizado o traído desde una realidad paralela o incluso de otro mundo, a través de prácticas mágicas, sueños lúcidos, estados alterados de conciencia o contacto con entidades no humanas. Esta teoría se apoya, como se ha mencionado, en el lenguaje único que contiene, como la iconografía extraña pero coherente. Esto es que las plantas no existen en la Tierra, pero parecen funcionales. Los diagramas astrológicos son reconocibles pero tienen reglas propias. Esto sugiere una cosmología similar pero no igual. O como el simbolismo aparentemente ritual, las figuras femeninas, los diagramas de líquidos, los baños, los mapas y las constelaciones pueden interpretarse como parte de un sistema ritual que responde a una lógica mágica o iniciática en un mundo parecido a este, pero no necesariamente este. También se le atribuye a una posible canalización. Algunos creen que el autor pudo haber accedido a un estado expandido de conciencia, ya sea místico o chamánico, y recibido el texto desde otra realidad, como si fuera un mensaje cifrado desde otra frecuencia. Todo el manuscrito Voynich sugiere que fue creado por una mente extraordinariamente prolífica, creativa y meticulosa. Una visión estética coherente que a lo largo de más de 200 páginas mantiene un estilo visual uniforme con ilustraciones detalladas, patrones decorativos y esquemas complejos. Esto denota una habilidad esquemática profunda. El idioma del texto contiene gramática, estructura, patrones, incluso si no tiene significado convencional, es una creación lingüística consistente. Esto implica no solo creatividad, sino disciplina.
Imaginemos por un momento que esta obra viniera de un posible propósito provocador o iniciático. Podría haber sido hecho para detonar preguntas más que para dar respuestas, como una obra maestra de arte conceptual medieval, una especie de provocación al intelecto, un espejo del inconsciente o un portal encriptado esperando a ser abierto. A diferencia de fraudes o enigmas triviales, el Voynich ha resistido más de un siglo de análisis académico y sigue sin agotar su misterio. Esto revela un diseño muy sofisticado, tanto formal como simbólicamente. Sobre si es un juguete, un producto del ocio o una broma, algunas teorías incluso lo plantean como una especie de koan visual, algo creado para romper el pensamiento lineal, como hacen los acertijos zen, o como una obra alquímica destinada a desencadenar transformaciones internas en el lector o despertar algo a nivel subconsciente cuando se miran sus páginas, quizás el recuerdo de una parte olvidada de la historia, una cultura perdida y un mensaje oculto en espera de cumplir su función. Para cerrar, les comentaré que este libro perteneció largo tiempo a la esposa del anticuario Wilfrid Voynich, hasta edad muy avanzada en su estancia en Italia. Al morir lo hereda a Hans Peter Krause, otro conocido anticuario de la época, quien antes de fallecer lo dona en 1969 a la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, donde permanece hasta ahora. Aquí mismo, en la historia de este mundo, en la tradición esotérica, se habla de libros mágicos que no se leen con la mente racional, sino con la mente profunda, que va más allá de la lógica convencional y que solo se revelan a quienes están destinados para interpretar estos contenidos desde ese estado de la mente. ¿Podría el manuscrito Voynich ser uno de ellos? No podemos afirmarlo, pero su misterio permanece intacto y quizás esa sea su verdadera función, invitarnos a considerar el umbral existente entre los mundos para poder traspasar la frontera donde quien conoce el código puede cruzar.